Ahora, una modalidad, a ver, hay alguien que tiene... Luzmil Triguero, tienes tu micrófono abierto y estás haciendo otras cosas que no son pasar clases. Ok. Entonces, las modalidades, por ejemplo, FOB, son que se transfiere el riesgo, se transfiere el control en una unidad de transporte. Puede ser encima del barco, puede ser encima del tren, pueden ser encima de un camión. Bueno, en todo caso, en ese momento, el proveedor lo que hace es entregarle la mercadería con una lista de empaque y cotejan, y el momento que firma la lista de empaque, quien vaya a ser el representante de la empresa, firma, y entonces desde ese momento se transfiere el riesgo y el control. Hasta ese momento, la empresa proveedora lo que habrá hecho es asumir todos los riesgos y asumir todos los costos. Y desde ese instante, quien toma el inventario o la mercadería, en este caso, asume los riesgos y el control, y a partir de ese instante debe efectuar los gastos que correspondan por su cuenta, seguros, manipuleo, las aduanas y todo, los depósitos en tránsito de la mercadería, hasta que esté la mercadería dispuesta en nuestros almacenes para la venta. ¿Ok? Entonces, todos esos costos se asumen. Hay otra modalidad que es el CIF, que se basa en el punto de entrega y hasta ese momento asume el proveedor, por ejemplo, en Arica. Entonces, manda la mercadería, por decir, desde el Japón, sigue estando bajo el control y la responsabilidad del proveedor. Suben al barco, embarcado, pues el barco lleva la mercadería hasta Arica y desembarca en Arica y lo deposita en algún lugar. Normalmente hay unos galpones o almacenes ahí, o también existen unas cabinas especiales. Y entonces ahí lo que hacen es entregar a alguien igualito, pero en Arica, a alguien, y ese alguien con la lista de empaque igual coteja, pero la modalidad es que todos los costos y gastos en la modalidad CIF corren a partir del proveedor hasta el punto de entrega. Y desde el punto de entrega recién corresponde al comprador los costos y gastos hasta poner en almacenes. ¿Eso qué define? En realidad, en un momento define el hecho de que, dependiendo de la modalidad, cuando uno al proveedor le envía dinero, solamente es un anticipo a proveedores. Decía, es un anticipo a proveedores y... Me ha tronado todo. ¿Sí? Dependiendo de la modalidad, ¿ok? Eso puede transformarse en mercadería en tránsito, ya sea según sea CIF o según sea FOB. ¿Ok? Se transforma en mercadería en tránsito si es FOB, cuando ya suben al barco o al transporte. Se transforma en mercadería en tránsito en la modalidad CIF recién en Arica.
Mientras tanto, solo era un anticipo de proveedores, porque no estaba bajo su control ni su responsabilidad. Y ya cuando llega a los almacenes y está dispuesto para la venta, esta mercadería que está en tránsito se transforma en inventario. ¿Ok? Claro, ese es el punto de vista del comprador. Y el punto de vista del proveedor o vendedor es sobre todo cuando reconoce la venta. ¿Ok? Entonces, cuando recibe el anticipo de los clientes y efectúa con la modalidad FOB la entrega de la mercadería en el lugar que corresponda, entonces se transforma recién en venta. Y en ese instante también gatilla un otro asiento que es el costo de ventas, ¿no? Bueno, ahorita lo que nos interesa a nosotros es el punto de vista del comprador. ¿Ok? Eso lo hemos visto solo como repaso. Entonces, hemos estado entrando a lo que se llama el reconocimiento. El reconocimiento es sinónimo, el reconocimiento es sinónimo de registro. O sea, así de lenta está la máquina, pero esta es la última vez que utilizamos esta máquina. Ok, entonces decíamos es el registro. Es el registro contable. A partir de el control y la transferencia de riesgos. ¿Ok? Entonces, eso es en realidad lo que significa un segundito. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, ¿cuándo se reconoce un inventario? A partir de la fecha en la que la entidad tiene los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los inventarios. ¿Sí? Localmente, digamos, las modalidades SIP, POP, puede ser que no sean aplicables bajo esas condiciones. Entonces, lo que estamos diciendo es en qué momento se transfieren los riesgos y ventajas. Y ahí pueden existir muchas otras modalidades que ustedes deben estudiar. Ejemplo, condiciones de entrega, ¿no? O transferencia de dominio existen como la modalidad llave en mano o una modalidad de avance de obra. Una modalidad llave en mano es que uno puede encargar, por ejemplo, la construcción o la producción de algo. En materia de construcción, por ejemplo, puede ser que la empresa se dedique a comprar y vender departamentos en edificios. Para una empresa constructora o que vende este tipo de bienes, los departamentos son inventario. Bien. Pero ¿cuándo se registra el inventario? Es la pregunta. Entonces, ¿cuándo se transfiere de dominio? ¿Cuándo se transfieren los riesgos y ventajas? Una modalidad
puede ser según el avance de obra y según el contrato, obviamente, que se tenga. El contrato puede decir que es llave en mano. Entonces, eso quiere decir que uno anticipa al constructor dinero y eso solamente es anticipo. Y espera a que un día el departamento o los departamentos estén terminados y el proveedor lo que hace es entregarle cuando está terminado la obra, en este caso los departamentos. Y se dice que es llave en mano porque se hace una especie de simulación de entrega de la llave para que abra la puerta y mire su departamento terminado. Eso es una llave en mano. Que no solamente se da en el caso de departamentos, puede darse también en el caso de equipos, ¿no? Puede darse en el caso de maquinaria. Uno contrata una maquinaria, compra una maquinaria y que, por ejemplo, son de torres, maquinaria, ¿no? Son torres de comunicación. Entonces tienen antenas, torres de comunicación que uno vende y producen. Y uno dice, bueno, quiero esas torres funcionando. Por lo tanto, cuando me digas que está funcionando, voy a ir y me las entregas. Eso se llama llave en mano. ¿Ok? Bueno, hay diferentes formas. En situaciones más simples, por ejemplo, pueden ocurrir, depende del tipo de negocio, en restaurantes, en vidrierías, cuando uno transfiere el riesgo o la ventaja. Siempre esa es la pregunta. ¿Cuándo hace la transferencia de dominio? ¿Cuándo se entrega el bien? Por eso es una transferencia de dominio. En ese momento hay un desreconocimiento o reconocimiento del inventario. Entonces, como dice la norma, en algunos casos la propiedad se transfiere con la entrega. Eso se llama llave en mano. Si ustedes quieren así, es llave en mano. Así se conoce la modalidad. En otros casos, la normativa legal es la que establece cuándo se transfieren los riesgos y ventajas. ¿Ok? Ahora, las mercaderías en consignación tienen su propia modalidad. Para empezar, una mercadería en consignación no es una transferencia de propiedad, ya sea la entrega de mercadería en consignación o la recepción de mercadería en consignación. La mercadería en consignación tiene que ver con aquellos bienes que uno vende por cuenta de otros o que uno entrega para que otro lo venda. Más no hay una transferencia de propiedad. ¿Ok? Simplemente su mantenimiento de depósito en otra entidad, que lo incluye como parte de su contabilidad como inventario, ¿no es cierto?, en consignación. ¿Sí? Entonces, se debe separar como mantenidos en depósito y no deben incluirse, no deben registrarse como parte de la existencia de la propia entidad. ¿Ok? Simplemente es eso, mercadería en consignación. Ahora hablemos de la medición. La clave de la medición es bien simple.
En el concepto de costo mercado el más bajo, ningún inventario puede sobrepasar la medición o el valor de haber comparado entre costo o el valor neto realizable, cualquiera de ellos el menor. Eso nomás es, ¿no? Entonces, deben compararse costo y el valor neto realizable y siempre debe tomarse el que sea el menor. La norma prevé que costo significa o adquisición o producción más todos los gastos incidentales. Todos los gastos incidentales. O sea, cuando hablamos de gastos incidentales, estamos hablando de una composición de la factura del proveedor más muchos otros gastos hasta llevar los inventarios al almacén de la empresa dispuestos o listos para ser vendidos. ¿Ok? Eso es. O la producción es una composición de materia prima más mano de obra y otros gastos de producción, gasto de fabricación, ¿no? Hasta que el bien esté dispuesto para la venta. Más, aunque hubiéramos gastado mucho dinero, ese nos lleva a un reconocimiento inicial. Al momento de preparar los estados financieros, si esto hubiera sido 100 y el valor neto de realización es 95, entonces quiere decir que hay que comparar este valor de 95 con este valor de 100 que ha sido el costo y disminuir el valor de la mercadería hasta el menor. ¿Ok? O caso contrario, si es que se presenta la situación diferente, de decir si el costo fue de 100 y el valor neto realizable, o sea, el valor de venta más menos los gastos de publicidad y los necesarios para terminar la producción, está, por ejemplo, en 105, entonces nos quedamos nomás con la norma, como dice la norma, con los 100. Entonces nos quedamos nomás con los 100, porque entre 100 y 105 el más bajo es el de costo. Entonces, nunca deben olvidarse de esa situación si es que algunos de ustedes van a ser contadores solamente. Si no van a ser auditores, etc. Bueno, ni como auditores ni como contadores. Nunca deben olvidarse en las empresas de que deben siempre medir al costo o valor neto realizable el que sea el menor, ¿no? Hay ciertas excepciones de registrar al valor razonable, siempre y cuando estemos hablando de aquellos que participan en bolsa, commodities, ¿no? En ese caso, pues, algunas mercaderías o algunas materias primas se registrarán al valor razonable, ¿ok? Bien. O en los casos en los que se tengan artículos agrícolas, ¿no? O si se tienen activos biológicos. Es probable que no pudiendo controlar el costo, entonces es mejor registrarlos a valores de mercado o valores razonables. Aunque el valor de mercado no es precisamente el único de valor razonable, pero es similar. Entonces, cuando estamos hablando de valor de costo adquirido, como les decía, parte de lo que es la factura, más todos los gastos incidentales, y en este caso estamos tomando, la norma establece que para definir costo sería tomar el importe facturado por el vendedor, de los cuales hay que
disminuye todo descuento o rebaja. Si hubiera incorporado también intereses, no se pueden incluir los intereses de préstamos que hubieran sucedido para hacer los inventarios, a no ser que esos préstamos superen a 1 año, o sea, fueran de largo plazo, y en ese caso hay que aplicar la NIC 23, que significa costos por préstamos que podrían ser incorporados a los inventarios, pero como los inventarios rotan, son de fácil realización en un periodo menor a 1 año, entonces, pues, normalmente los intereses no se computan. Excepcionalmente podría computarse, pero normalmente no se computa. Si tuvieran algún impuesto no recuperable, ya sea en el exterior o en el trayecto, ¿no? Y hubieran algunos impuestos que no fueran recuperables, también esos suman al costo. Bueno, de hecho, por ejemplo, el IVA sí es recuperable, por lo tanto el IVA no debe ser parte del costo porque va a ser recuperado. Pero si hubiera un impuesto que se recupere, esos impuestos deben sumarse. Al momento de hacer las importaciones, nos cobran aranceles de importación en el trayecto y en la aduana, ¿no? Esos aranceles de importación que normalmente no son recuperables. De hecho, si no son recuperables, entonces eso es parte del costo. Y cualquier otro gasto, la clave es todos los gastos hasta que la mercadería se halle en los almacenes dispuestos para la venta. A partir que entran a los almacenes y que se dispongan para la venta, ya ningún otro costo más puede registrarse. Hasta que entren al almacén, ¿no? De manera directa, todos aquellos costos directos que han servido para la transformación o la disposición de la mercadería deben llevarse al costo, son atribuibles. Mucho cuidado porque a veces es aquí muy difícil identificar algunos gastos adicionales que, por ejemplo, bueno, que en todo caso parecen ser costos directos, pero no lo son. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Ejemplo, en el trayecto, digamos, si está viniendo vía Arica, llega a Arica nuestra mercadería con CIF Arica y todavía no hay camiones. Por ejemplo, ahorita creo que están con un problema los camioneros en Arica, ¿no? Chile tomó la decisión de que no puede ningún camionero movilizarse si es que no le han hecho la prueba de PCR. Por lo tanto, los camiones están hace una semana parados. Entonces, mientras tanto, no pueden recoger la mercadería que ha llegado de muchas partes del mundo y que están allí en Arica. La pregunta es, ¿qué hacemos con las mercaderías que están estacionadas en Arica? Y la respuesta es que esos en algunos casos entran a hangares, a una especie de almacenes en Arica. Y ahí los dejan. Y hay que pagar por tener esa mercadería en esos hangares. La pregunta es, ese costo de dejar en los almacenes de hangares de la mercadería que está en tránsito, ¿es parte del costo de adquisición? Y la respuesta es sí, es parte del costo de adquisición de la mercadería.
¿Ok? Ahora, cuando la mercadería ya llegue a nuestros almacenes, aquí en La Paz, y se disponga para la venta, esa mercadería va a estar ya en los almacenes dispuestos para la venta y puede estar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, no sé, depende del tipo de producto. La pregunta es, ¿esos gastos de almacenes son parte del costo? Y la respuesta es no. Ya no son costos directamente atribuibles al transporte o a la transformación de los inventarios hasta que estén dispuestos para la venta. Esos costos de almacenes son gastos de administración. Por ejemplo, puede ser que tengamos el sueldo de aquellas personas que vigilan el transporte de la mercadería en el trayecto desde Arica hasta La Paz. Hay personas que recogen la mercadería, ¿de acuerdo? Con el packing list o con la lista de empaque o con... ¿no? Entonces, esas personas ganan un sueldo. La pregunta es, ¿el sueldo de aquellas personas que se dedican al manipuleo, que se dedican a manejar la mercadería hasta que llegue a los almacenes, el sueldo de esas personas sí son parte del costo de adquisición? Pero alguien dirá también, pero el sueldo del contador que está controlando el costo de los inventarios, no, esos no son costos directamente atribuibles a la mercadería. Esos son, el sueldo del contador es gastos de administración, no va aquí, ¿ok? Por eso dice aquí costos directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería. Entonces, el pago que se hace a los bastilleros, a los que manejan la mercadería del barco, a camiones, etcétera, esos sí son parte del costo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con la forma en que uno va definiendo qué va al costo o no de adquisición. Es costo entonces todos los gastos atribuibles de manera directa. ¿Ok? Hasta que la mercadería llegue a los almacenes. Preguntas. Bien. Hay que saber distinguir lo que es un descuento de una rebaja. Normalmente un descuento es una política. ¿Ok? La diferencia con la rebaja es que la rebaja es eventual. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, los descuentos están en la política de la empresa. Si alguien lleva al por mayor la mercadería, entonces le ofrecemos una rebaja del 5%. ¿No? Ese es un descuento. A veces yo me voy a comprar, por decir, a ver qué, medias de textil. Y digo, ¿cuánto es esa media? Y me dan la media y me venden la media con un importe. Y me dice, llévese una cuartita
o llévese medias por docenas porque tienen descuento. Si usted lleva una docena, tiene un descuento. Si lleva 3, cuarta docena, tiene un descuento. Eso es un descuento habitual. La mercadería no cambia. La mercadería tiene la misma calidad. Lo único que esto es que la estrategia de comercialización de la empresa es con descuento, si es que uno lleva más mercadería al por mayor. O también puede darse la situación en la que a uno le hacen el descuento por pronto pago. Si usted compra y nos paga en los siguientes 10 días, entonces le damos un descuento del tanto por ciento. ¿Ok? En una modalidad de descuento. A diferencia de la rebaja es excepcional. No es habitual. Eso se debe a ciertas circunstancias de cambio o deterioro, ¿no? Por ejemplo, estamos en ropa de invierno, más bien en ropa de verano, vendiendo ropa de verano, y ya llega el invierno. Entonces, ¿quién va a querer una blusa delgada, transparente? Además, va a pasar de moda para el siguiente año. Entonces, se ofrece una rebaja por tiempo, por temporada, por la moda, por el estilo. ¿Ok? Porque ya viene la temporada de invierno y la gente compra ropa de invierno. Podría darse también la situación en la que la mercadería se deterioró, ¿no? Por decir, si vendemos azúcares, si vendía azúcares, entonces el azúcar, la bolsa de azúcar tiene algunas malogradas, algunas partes. Entonces uno dice, bueno, todo este lote de azúcar lo ofrecemos con 10% de rebaja. Si el valor por quintal era de, bueno, estoy diciendo cualquier cosa, 500 bolivianos, entonces los ofrecemos por 400. Pero llévense porque esta mercadería está dañada. Hay gente que compra con rebaja, por ejemplo en azúcar, ¿no? Si están las bolsas un poco dañadas, entonces se lo llevan y las reembolsan. Las ponen en bolsas sanas, pero es ya con riesgo, bajo su propio riesgo. Y las reembolsan y las venden en bolsas más pequeñas. Eso es válido. En todo caso, han comprado esa mercadería con rebaja. Por ejemplo, las grandes fábricas venden a veces, y muchos países como en Bolivia compran, mercadería que está un poco dañada, pero no está mal. Computadoras que en la primera fase han fallado, pero era porque no estaba bien su enchufe. Entonces ellos ya no quieren volver a desarmar las computadoras, ¿no? Y entonces lo que hacen es venderlas con rebaja. Hay mucha gente que rescata computadoras con rebaja, se las lleva. Y eso se llaman, en las cajitas vienen por si acaso con un loguito que dice ahí, ¿no? En las cajas, ahí abajo, refurbished, reacondicionados, ¿no? En todo caso están reacondicionados. Está en inglés a veces y hay que tener mucho cuidado porque cuando ustedes compran una computadora y dicen, entrégame mi computadora con caja. No te preocupes, le dicen ahí en Auyustos, que sé yo, le entregan a uno con caja todo y resulta de que en inglés está ahí abajito en letras pequeñas, dice reacondicionado. Y algunos pillos lo que hacen es tapar inclusive con algún sticker esa leyenda de reacondicionado, pero ahí abajo dice reacondicionado.
la máquina es nueva, etcétera, pero en su primera fase ha fallado. Entonces, todas esas han sido vendidas con rebaja por las fallas que han tenido. Después, el que se los llevó, hizo los arreglos, desarmó la máquina y acomodó el disco duro, lo que estaba fallando bien, las hacen funcionar y las venden como reacondicionado, a veces más barato que lo que venden en Miami. Y uno dice, ¿cómo más barato? ¿Cómo? Porque son reacondicionados, ¿ok? Ya ofrecen sin garantías, sin nada. Pero bueno, entonces ya saben que el descuento no es lo mismo que una rebaja. El descuento es que no cambia la calidad del producto, ¿sí? La calidad del producto, pero sí por condiciones de mayoreo o por pronto pago les hacen un descuento por política de la empresa. La rebaja, en cambio, es excepcional por alguna condición, o de deterioro, o cambio de moda, estilo, fin de temporada, etcétera, ¿no? Defectos en la calidad, alguna de esas condiciones les hacen una rebaja, ¿sí? A veces uno consigue con rebaja también. O sea, igual en las computadoras o celulares, en el manipuleo han rayado un poquito la pantalla, no se nota mucho, pero tiene su pequeña raya, ya lo rebajan. Dicen, llévenselo estos celulares o estas computadoras o esta mercadería o estos zapatos o esta ropa, ¿no? Que en el proceso de producción le ha caído una gotita en alguna parte de la ropa, innotable, pero finalmente le ha caído una gotita de suciedad y lo separan y todos esos separados los venden con rebaja, ¿no? Bueno, en todo caso, lo más importante es que cuando uno compra, hay que descontar, quitarle todos los descuentos y las rebajas. Entonces, tomar los costos, los descuentos y las rebajas, y hay que tener mucho cuidado con los intereses, porque a veces muchos quieren que los intereses incluyan en el precio. En todo caso, los intereses no deberían incluirse, o en casos excepcionales tal vez, siempre y cuando los intereses sean de largo plazo. Entonces, la idea es que deben registrar todos los costos hasta que los gastos, hasta darle su condición de ubicación. ¿Ok? O sea, hasta que estén dispuestos para la venta. Mucho cuidado con confusiones. Por ejemplo, háganse esta pregunta y respóndanse. Si la mercadería está aquí, ya llegó a La Paz, está dispuesto para la venta. Ejemplo, automóviles. Ya llegaron los automóviles para la venta. Hasta los pusimos en la vitrina, ahí en toda la avenida de Calacoto para la venta. Ahí están todos los autos para venderse. O están en nuestros almacenes, ya dispuestos para la venta. Y cada vehículo costó, con todo el tránsito e importación, por decir $20,000. Y de pronto se abre la feria en Santa Cruz. Y dicen, va a haber feria, la expoferia en Santa Cruz. Necesitamos que los 100 automóviles los lleven a Santa Cruz. Pregunta. Los gastos de transporte a Santa Cruz para la venta en la feria exposición de Santa Cruz son parte del costo. Sí. Perdón, ¿alguien quiere responder? ¿Qué dice? No. Susi dice que no. ¿Ok? ¿Qué serían entonces, Susi, esos gastos?
Vendría a ser aparte. Porque son gastos, ¿no? Un gasto de transporte. ¿Perdón? Un gasto de transporte. Pero ya no forma parte del costo del producto. O sea, son parte de, digamos, le vamos a llamar así. Está bien, gastos de transporte, pero dentro del rubro de gastos de comercialización. ¿Se dan cuenta, no? Porque tampoco son gastos de administración. Porque sus posibilidades son que o vaya a gasto financiero, o vaya gasto de administración, o vaya como gasto de comercialización. En ese caso son gastos de comercialización. Ahí están transporte, publicidad, etcétera, pero ya no son parte del costo. Entonces, cuidado. Se computa todos los costos hasta que estén en almacenes. Esa es la clave. Y además sean atribuibles de manera directa hacia el inventario. Hay que siempre identificar eso. ¿Sí? Ok. No le pongan cosas como, por ejemplo, a ver, situaciones que no es atribuible a la mercadería. Voy a imaginar alguna. Llegó la mercadería a Arica. Digamos que son químicos. ¿Está bien? Químicos. La mercadería ya nos fue entregada, hubo la transferencia de dominio, ya no está bajo el riesgo del proveedor, son los químicos. Pinturas, por ejemplo, también. Si en un determinado momento, en el manipuleo, en cualquiera de las situaciones, se caen las pinturas, peor, se caen los químicos, se rompen y dañan el medio ambiente en Arica, y el gobierno chileno impone una multa, ¿no? Más multa porque hay leyes medioambientales. Y si la mercadería nos costó, por decir, 100.000 bolivianos y la multa es de 30.000 bolivianos, porque cayó los líquidos y tuvimos que pagar multas y además limpiar los daños al medio ambiente, todo, y fue 30.000 el gasto. Pregunta, ¿eso es parte del costo de las mercaderías que se venían en transporte? Eso quiere decir que si la mercadería costaba 100.000, ahora vamos a aumentar 30.000 y va a ser 130.000. Sí. ¿Qué dice? ¿Es parte del costo de la mercadería? O sea, No. aquí la respuesta estaba en que para que sean parte del costo, tienen que ser gastos directamente atribuibles en su transformación o adquisición. Directamente. Si son zapatos, colaron los zapatos. Si son zapatos, pusieron pintura a los zapatos, los volvieron zapatos negros, eso es directamente atribuible a la transformación de los zapatos. ¿No? El manipuleo de las personas, quiero decir, el que ha hecho los zapatos, el sueldo del zapatero va al zapato, a mano de obra. ¿Está bien? Y todos los gastos para transformar la mercadería. Ahora, las multas porque se cayeron los bidones, no sé qué, de químicos y nos cobraron multa en Arica, esos han servido para la transformación de la mercadería. La mercadería ha adquirido mayor valor. ¿Ha mejorado la mercadería, el inventario, si es que se causó daño público en Arica? ¿Qué dice? No.
Entonces, esos gastos no son directamente atribuibles a la transformación del inventario. Esos 30,000 de multa son pérdida. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el marco de referencia? Una distinción entre gasto y pérdida es que el gasto es parte componente del costo y la pérdida, su característica de pérdida es que esas pérdidas son aspectos de costos extraordinarios que no van en el futuro a generar beneficio económico, simplemente son pérdida. Ejemplo, otro ejemplo. Si en el trayecto de Arica hacia La Paz está viniendo con nuestra mercadería el camión se choca, era nuestro camión de nuestra empresa, se choca, ¿no? Se daña el camión, se vuelca el camión, no sé. Esos gastos de vuelco del camión van hacia el costo de la mercadería, es la pregunta. ¿Mejora la mercadería? ¿Le da valor agregado el choque o no? No. No, licenciado. No. Por lo tanto, esos gastos de choque, destrozo del camión, esos gastos en realidad no son ni siquiera gastos, sino son pérdida. ¿De acuerdo? Eso van abajo. En el estado de resultados, esos van a ir como otros gastos o pérdidas simplemente. ¿De acuerdo? Ni siquiera van a ir arriba. No son gastos de administración, no son gastos financieros, no son gastos de comercialización. Esos van abajo, una línea de abajo, porque no son operativos, son extraordinarios. No pueden ir al costo de adquisición. Porque, como dice ahí en la última parte, no son gastos ni costos directamente atribuibles a la mercadería. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Sí. Si por decir voy a poner más ejemplos porque a veces no se ubican. Si en la avenida, qué sé yo, el chofer de nuestro camión, cuyos costos del chofer van al costo de la mercadería, por ese caso. ¿Ok? El sueldo del chofer va al costo de adquisición, porque nos está trayendo desde Arica hasta La Paz para la venta. Entonces, está directamente atribuible al costo. Pero si en el trayecto el chofer se enferma de COVID, ya han tenido que internarlo en la clínica, qué sé yo. ¿Está bien? Esos gastos han sido por 20,000, 30,000, 50,000 bolivianos el hacerlo recuperar al chofer del vehículo, ¿ok? Al conductor. Pregunta, ¿los gastos COVID son parte de la mercadería, del costo de la mercadería? No, licenciado. No, son gastos extraordinarios, son pérdida. Eso no son parte del costo de la mercadería. Eso no sirve para transformar ni mejorar la mercadería. ¿Ok? Entonces, así tienen ustedes que distinguir en el momento cuando estén trabajando en sus empresas o en auditoría muchos costos que a veces no son directamente atribuibles a la transformación o mejora del inventario hasta poner los mismos en los almacenes dispuestos para la venta. ¿Está bien? ¿Entendieron, no? Ojo que este tema es tan importante que lo estoy avanzando lentamente. Entonces,
No deben incluir en el costo de adquisición, por ejemplo, ya les he explicado, los gastos de almacenamiento posterior. Cuando ya llegó a los almacenes, los costos de los almacenes que ya están dispuestos para la venta no son parte del costo de la mercadería. Se llaman esos gastos de administración de almacenaje. Ya a partir de ese momento ya no se pone un peso más al costo. Los gastos generales de administración no son parte del costo, son gastos de administración. El sueldo del contador, limpieza de las oficinas, eso no tiene por qué relación tiene limpieza de la oficina con la transformación de la mercadería. No ve. Si es que tenemos costos como pérdidas excepcionales, igualito que el COVID del chofer o la caída de la mercadería y destrozos, qué sé yo, eso no. Los gastos de aprovisionamiento, eso quiere decir que antes de comprar la mercadería, alguien hizo trámites. Tenemos un procurador y tramitador que ha ido en busca de a ver qué cosa. Este tramitador ha ido a hacer los trámites en los bancos de las cartas de crédito, ¿no? Y todos esos costos de cartas de crédito, esos trámites por fuera, esos no están directamente atribuibles con la mercadería. Entonces, esos costos de aprovisionamiento no son parte del costo de la mercadería. Si alguien viaja, por decir, ¿no?, al Japón, dice, estamos yendo en busca vamos a traer desde el Japón perlas japonesas. ¿Habrán perlas en el Japón? Es la pregunta. ¿Por qué no viajas? Alguien viaja hasta el Japón e investiga. Y dice, sí, hay perlas en el Japón, ¿no? Perlas negras, blancas, de tal tipo. Sí, hemos encontrado. ¿Esos costos de viaje son parte de las perlas? Si las perlas todavía ni siquiera las hemos comprado. Esos gastos de aprovisionamiento son simplemente gastos. Las mermas. Si en algún momento la mercadería se cae por alguna razón, ¿sí? Por decir sus envases, se cae la mercadería y hay que reenvasarlas. Todos esos gastos de reenvase porque la mercadería se dañó, se deterioró, esos simplemente son gastos, no son parte del costo de la adquisición, no mejoran el inventario. El inventario vino mejorado, hubo un daño, ¿ok? Si en materia de producción se está produciendo la mercadería en la fábrica, ¿sí? A ver, errores que se cometen. ¿Qué error he visto en algún momento? Esta es una empresa que enlataba refrescos, por decirlo, o cerveza, no importa. Para producir los envases de latita, que ustedes toman a veces el refresco en lata, hay una forma de cortar las planchas de esa lata, porque llegan planchas, ¿no? Y hay una fábrica de envases, ellos mismos tienen sus fábricas de envases. Esas planchas que se tienen se transforman en... a ver, les voy a hacer un gráfico aquí para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. De hecho, la máquina está lenta, pero es la última vez. Les prometo que es la última vez porque ya estoy ahorita llevando mis archivos a la nueva máquina. Bien. Lo que estoy queriendo decir es que, por decir, si tengo una plancha que llega para hacer los envases, ¿no?
Miren qué lenta está. Para poner un grafiquito. Bueno, ¿ven? Qué tontera, pero bueno. Bien, llegan las planchas así. Y para hacer los envases, por decirles, los envases, obviamente había que cortar las latas. ¿Sí? Digamos que son así. ¿Ok? Había que cortar las latas así. Está copiando uno por uno. Y optimizando todo. Y compraban esas planchas con lo cual se cortaba así las tapas de las latas de envase. Exactamente cabalito para la máquina que tenemos de enlatadora. ¿Sí? Entonces, optimizando todo. Y entonces, las láminas eran, además, la enlatadora debería recibir esas planchas. Ahí se optimizaba todo lo que significa, y además estas planchas que tenemos nos costaban, qué sé yo, a un valor de 100. Y resulta que alguien se equivocó y compraron para la fábrica, se equivocó y compraron planchas con el mismo precio de 100, ¿de acuerdo? Con el mismo precio de 100 y que no pueden dar cobertura a estos dos. ¿Dónde está? Y por lo tanto, esta parte de aquí, primero ya no se producen estos dos, sino este exceso de plancha errónea es una pérdida, porque la plancha que compraron es más chiquitita que la otra. Entonces aquí hay una pérdida, en este caso estamos hablando de merma. Hay una merma de materia prima. La pregunta es, esa merma de costo, por decir de 20, 2, de 20, porque no se producen completitos, ¿se carga al costo? Y la respuesta es no. Eso no se carga al costo. ¿Ok? Preguntas. No hay preguntas. Bien, vamos a un ejemplo.
Vamos a tomarnos una clase más y hacer algunos ejercicios el día martes y es muy probable que el día jueves tome el examen de inventarios. Ejemplo. A es una empresa que vende muebles. Aquí le cambiaremos, diremos que es una empresa. Al por menor. Entonces, la empresa A compra camas a la empresa B y las compra en bolivianos, 200, por decir cualquier cifra, por cada cama. Y ha acordado conceder a A una devolución de dinero del 10% de todas las compras. Un segundito. Bien, gracias, disculpe. Entonces han analizado el caso, ¿no? Entonces, se le devuelve el dinero, el 10% de todas las compras si compra un mínimo de 10.000 camas, ¿no? En un periodo de 12 meses. De acuerdo con la experiencia, es probable que A compre las 10.000 camas
a la entidad B. Eso quiere decir que inclusive esto es bien importante, la probabilidad. En ese caso, ¿qué habría habido? ¿Una rebaja o un descuento? Díganme ustedes. ¿Es una rebaja o un descuento? Un descuento. Descuento. Es descuento porque no tiene que ver nada con la calidad del producto. El producto no está dañado, el producto no está dañado ni por la moda, ni por nada. Las camas son las mismas nomás, solo que si me compras al por mayor, te rebajo, pues, o ¿no? Te doy un descuento, en este caso, del 10%. Cuando dice aquí devolución, esta devolución es un descuento. ¿Ok? Bien. Entonces, eso debe quedar registrado ya no a 200, sino a 180, y eso será un 20% de descuento. En este caso, no es una rebaja, es un descuento. Vamos. Si ampliamos el ejemplo anterior, supongamos que no es probable que la entidad compre las 10.000 camas, ¿no? Y logre un descuento, aquí también está mal, y logre un descuento de 200. Entonces, la mercadería está todavía en poder de A, ¿no? El resto han sido vendidas. En ese caso, obviamente, lo que hay que hacer es hacer esa deducibilidad de las 20 unidades y por ello 80.000 que tiene que ver el descuento, no es de baja, que debería destinarse a reducir el costo de los inventarios, mientras que los restantes 60 deberían reconocer esos resultados inmediatamente como una reducción del costo de ventas. Veamos qué pasa con las bicicletas Corona. Ahora hagan este ejercicio porque en el examen algo parecido van a tener. Se compran bicicletas Coronas, obviamente, para venderlas, ¿no? De varios países. Y después esto se los vende al África, ¿no? La empresa está incluido en los inventarios ese año lo siguiente. Los costos de la compra, ha habido descuentos, gastos de importación, manipuleo, todas esas cosas, el transporte de la mercadería y los seguros de las compras de estas bicicletas, ha habido varios costos de despacho, ¿sí? Ahí estaban las personas que despachaban la mercadería por las importaciones, ¿no? También están los salarios del departamento de contabilidad, comisiones de corretaje, comisiones de venta y hasta costos de garantías después de la venta. Bien. Ahí ya está marcado, en realidad yo debería haberles hecho el ejercicio. Ahora les piden el consejo a ustedes, ¿qué de estos gastos van a ser reconocidos como costos? Para incluirle en el costo de inventarios. De hecho, los salarios de contabilidad no son parte de costo, esos son gastos administrativos. Las comisiones sobre ventas son gastos de publicidad. ¿Y las garantías después de las ventas, qué son? Igualito, ¿no? Ustedes compran televisión, televisores y les ponen una póliza de garantía. ¿Qué dicen? ¿Las pólizas de garantía transforman el inventario? No. ¿Están directamente relacionados con los inventarios, con las bicicletas? No, licenciado. No, dice su compañera. Veamos la respuesta.
Las partidas A, B, C, D, E, F y G. A, B, C. A, esta. A, B y C. D, E. A, B, C, D, E. D y E son parte componente del costo según inventarios. Los sueldos de contabilidad, las comisiones de corretaje, las comisiones de venta a pagar a los agentes de venta y los costos de garantías no se consideran costos. ¿Por qué? Porque esos no son parte de la transformación del inventario. Entonces, ya nosotros lo habíamos reconocido. Las garantías. Y, ojo, está en duda F. Y F, bueno, F, y comisiones de corretaje de los agentes, ya lo habíamos descubierto, esos no son parte del costo de los inventarios. ¿Ok? Entonces nos dice, ya sabíamos, La pregunta para nosotros era, ¿y qué pasa con G? ¿No? G se incluye. Esos tres no son parte componente del costo. ¿De acuerdo? No son directamente atribuibles a la transformación del inventario o mejora de valor. No agrega valor al propio inventario. Preguntas hasta aquí. Estamos en me van a hacer recuerdo, estamos en la 57. Vamos a seguir haciendo ejercicios, porque lo demás son ejercicios para que ustedes vayan afianzando, pero una clase más vamos a hacer de ejercicios. ¿Ok? Ahorita estoy en la transformación de mi computadora y ya, vamos a trabajar más rápidamente. No hay pregunta. Bien, entonces los voy a dejar aquí. Estamos, recuérdenme, en la 57. Y voy a empezar a preguntar verbalmente con todo esto y tomar exámenes verbales, ¿no? Gracias. Lean la 29 y hagan los ejercicios que están en Acápite 13 de la NIF para las pymes, donde hay las soluciones. Que estén bien.